Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto bélico ocurrido entre los años 1914 y 1918. Fue tan terrible que dejó más de 8 millones de víctimas militares y casi 7 millones de víctimas civiles. Murieron el 60% de las personas que lucharon. Muchas más desaparecieron o resultaron heridas. En solo 4 años, la Primera Guerra Mundial cambió los conflictos bélicos modernos, convirtiéndose en uno de los más letales en la historia mundial. Sus raíces se encuentran en una compleja red de alianzas entre las potencias europeas. En esencia, fue la desconfianza entre la informal Triple Entente, también conocida como los Aliados, Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la secreta Triple Alianza, también denominada Potencia Central, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Debido al imperialismo y nacionalismo que se había extendido por toda Europa, comenzaron a presentarse fricciones entre ambos bandos. La producción de armas y vehículos bélicos de parte de ambos bandos puso nerviosos a los países contrarios. Armamentismo. En la Primera Guerra Mundial estuvieron involucradas las mayores potencias mundiales de ese momento. Detonante. En julio de 1914, las tensiones entre la Triple Entente y la Triple Alianza escalaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo y su esposa en Sarajevo, por parte de un nacionalista de origen bosnio. Bosnia había sido anexionada al Imperio Austrohúngaro. Con el asesinato buscaba la unificación de todos los esclavos del sur de Europa, bajo otra forma de gobierno. Austria-Hungría culpó a Serbia por el ataque. Rusia respaldó a su aliado, Serbia. Tras los asesinatos, Austria-Hungría presentó una lista de demandas a Serbia. Esta acordó cumplir al menos parcialmente con la mayor parte del ultimátum, pero tras obtener garantías de Rusia de que les apoyaría frente a Austria-Hungría, rechazó la última demanda que hubiera puesto una violación grave de su soberanía. Etapa: Primera Guerra de Movimientos. El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda en claro apoyo a Serbia. Alemania le declara la guerra a Rusia y posteriormente le declara la guerra a Francia. Alemania invade Bélgica para poder pasar hacia Francia. De esta forma, viola la neutralidad belga, por lo que Inglaterra le declara la guerra a Alemania. Los británicos salen en auxilio de Bélgica y Francia y se movilizan contra Alemania. La Primera Guerra Mundial se ponía en marcha. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga, que rápidamente se convirtió en una masacre. Segunda etapa: Guerra de trincheras. Alemania hace empleo por primera vez de los gases tóxicos como el gas mostaza. La guerra de trincheras, en el cual los ejércitos combatientes se refugiaban en zanjas escondiéndose del enemigo, el combate cuerpo a cuerpo era poco habitual y los ejércitos utilizaban toda la artillería como ametralladoras, cañones, armas de largo alcance. Los alemanes crearon las trincheras para defenderse de los aliados de Francia y el Reino Unido. Cruzarlas resultaba imposible, así que los aliados siguieron el ejemplo de sus enemigos y cavaron agujeros profundos para establecer posiciones permanentes. En 1916 tuvieron lugar dos de las batallas más importantes de la Primera Guerra Mundial. La batalla de Verdún, de febrero a diciembre de 1916, se produjo cuando el ejército alemán intentó saltar la fortaleza de Verdún, al norte de Francia, en la frontera con Bélgica y Alemania. El ejército francés consiguió resistir la embestida de los alemanes. Por otro lado, la batalla de Somme, de julio a noviembre de 1916, fue la respuesta de los aliados al ataque alemán. Tras un intenso bombardeo y varios meses de combate, los franceses y los británicos consiguieron avanzar un poco a sus líneas al norte de Francia. Estas batallas resultaron poco efectivas para ambos bandos, y el balance fue trágico. Se calcula que en Verdún y Somme murieron unos 2 millones de soldados. Italia, que hasta este momento era parte de la Triple Alianza, los traiciona y se cambia de bando. Le declara la guerra a Alemania. Rumania entra en guerra de la... Hasta ahora Estados Unidos se había mantenido alejado de la guerra, pero Alemania derribó un barco de pasajeros estadounidenses. Eso hizo enojar a Estados Unidos. Después, el famoso telegrama que Reino Unido interceptó, donde Alemania proponía una alianza con México a cambio de territorios como Texas o Arizona. Entonces el presidente Wilson de Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. Revolución rusa en 1917. Debido a las pérdidas humanas y económicas que Rusia había sufrido, estalla la revolución.
que consistió en el derrocamiento del régimen monárquico zarista y la construcción de un nuevo modelo de Estado de tipo leninista republicano. Después comienza la tercera etapa, denominada la Segunda Guerra de Movimientos. El presidente americano Woodrow Wilson hizo una llamada a las naciones europeas en conflicto para que detuvieran el fuego y dieran paso a la reconstrucción del continente. Para esto redactó un discurso conocido como los 14 puntos, que no era más que una serie de propuestas que permitirían desvanecer el fantasma de la guerra en todo el planeta y la conformación de un nuevo orden mundial. Asimismo, se firma el Tratado de Brest-Litovsk de paz entre Rusia y los imperios centrales. Alemania, sola y agotada, intentó una última ofensiva en la Segunda Batalla del Marne, pero las tropas norteamericanas fueron decisivas para contenerlos. El ejército y la marina alemana comenzaron a promover revueltas en el frente, negándose a luchar. En la propia Alemania hubo disturbios protagonizados por los obreros. El temor a la revolución llevó a los dirigentes alemanes a plantearse el fin del conflicto. El Kaiser Guillermo II de Alemania y Prusia abdicó. Se proclamó entonces la República de Weimar y el 11 de noviembre de 1918 Alemania firmó el armisticio, que puso fin a las hostilidades armadas de la Gran Guerra. Todavía no se sabe con exactitud cuánta gente murió durante la guerra. Los datos oficiales hablan de unos 9 millones de soldados y 7 millones de civiles muertos durante los combates. Además, 6 millones de personas murieron por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra. Hubo más de 20 millones de heridos. Los campos de cultivo, la red de ferrocarriles, puentes, puertos y otras infraestructuras fueron devastados. Se perdieron barcos, fábricas, maquinaria y numerosas ciudades y pueblos fueron total o parcialmente arrasados. La riqueza de los estados sufrió un dramático descenso. Francia perdió más del 30%, Alemania cerca del 25%, el Reino Unido el 32% e Italia el 26%. Estados Unidos y su economía se colocarían a la cabeza del mundo. Esto debido a que prestó importantes cantidades de dinero a los aliados y les suministró abundante material bélico, bienes de equipo y víveres. Con el fin de la guerra y el colapso de antiguas potencias, nuevas naciones aparecieron en el mapa, a medida que los aliados reestructuraban el territorio de las naciones derrotadas. La desaparición de los imperios significaba también el nacimiento de nuevos países, sobre todo en Europa Central. Crisis alemana. El Tratado de Versalles, tratado de paz que puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial y al mismo tiempo sentó las bases de la Segunda Guerra Mundial, provocó un enorme empobrecimiento en Alemania, lo que originó una caída económica y social. El desencanto generado por la crisis en Europa hizo que las personas escucharan a líderes políticos que promovían cambios radicales. En el este de Europa se afianzó el comunismo, en Italia tomó el poder el fascismo, en Alemania lo hizo el partido nazi. Esta guerra no resolvió los conflictos, por el contrario, los enfatizó, lo que tras unos 20 años aproximadamente ocasionó la Segunda Guerra Mundial.